que tenemos. Por eso te decía, eso que estás pidiendo es su voluntad. Porque si es su voluntad, hermano, si es su voluntad, debes de agarrarte, porque Dios te está escuchando. Dios está preparando el camino, Dios está preparando el lugar, Dios está preparando el momento para que ese varón, para que ese esposo, para que ese hijo sea quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Debes prepararte para predicar, debes de prepararte para saber qué actividades vas a glorificar al Señor, qué vas a hacer. Debes de prepararte, porque si es su voluntad, debes de tener la confianza firme que Él te está escuchando, y debes de cambiar tu oración y decirle: Señor, enséñame a preparar los tiempos. Señor, enfócame en lo que quieres que haga, en lo que tú traes a mi familiar, en lo que tú respondes de mi oración. Enséñame a preparar mi terreno, enséñame a prepararme para lo que me vas a dar, porque sé que me estás escuchando, porque aquí habla de que esa es la confianza que tenemos en Él. Porque si es su voluntad, debo de tener la certeza de que va a ocurrir, porque Dios es fiel. Dios es fiel y verdadero. Amén. Dice aquí que cuando Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dice que Ana no estuvo más triste. Cambió su actitud. No estuvo más triste, es decir, vino al altar, derramó su alma, lloró cuanto era necesario, clamó, gritó. Dice tanto que hasta el sacerdote pensó que estaba ebria. Incomodó. Pero dice que cuando se levantó de ahí y derramó su corazón, no estuvo más triste. Y eso es lo que Dios está diciéndonos esta noche. Sacúdete el polvo, sacúdete la tristeza. ¿Está algún afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y únjanle con el aceite de la unción, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. O sea que Dios nos está diciendo: deja de perder el tiempo y haz lo que te toca hacer. Ven al altar, ven a mi presencia y derrama tu corazón. Derrama tu corazón. ¿Hay alguna enfermedad? Derrámate delante de Dios. Escucha la oración y déjame decirte algo. Hay enfermedades que Dios no va a sanar porque es su voluntad, porque entendemos que Él es soberano. Pero debes entender que tenemos vida eterna con Cristo Jesús. O sea que de ninguna manera perdemos. De ninguna manera perdemos. Porque entendemos que en su soberanía Él va a dar el gozo. Y es su voluntad y la aceptamos con gozo y con alegría. Eso es lo que nos hace diferente del mundo. Que a pesar de las circunstancias, usted y yo podemos mantener el gozo. Y no porque venga de nuestra propia cuenta, sino porque es fruto del Espíritu Santo. Es fruto de la presencia de Dios en la vida de una persona. Amén. Dice entonces que cuando Ana obtuvo la respuesta de Dios, no estuvo más triste. Y dice aquí: deje de quejarse y confíe en Dios. Deje de quejarse y confíe en Dios. Dile al que está a tu lado: cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Y dice aquí que cuando Dios escuchó la oración, cuando Ana derramó su corazón, Ana siguió avanzando. Ana no se detuvo. Dice que al siguiente día, dice, levantándose, y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, siguió avanzando, no se quedó ahí tirada. Siguió avanzando, siguió para adelante. Así suavemente mira al que está a tu lado, dile: sigue avanzando. ¿En qué curso te quedaste? ¿Qué ministerio dejaste?
¿Cuántas almas has dejado de ganar para Cristo? Porque muchas veces esa es la respuesta, hermanos. Muchas veces dejamos las cosas de Dios porque tenemos un problema, porque tenemos una situación complicada y nos paraliza, y a veces el Señor ya nos dio respuesta, pero seguimos todavía, dice mi pastor, aplastadotes ahí. Sigue avanzando. ¿Por qué te detienes? Marcha, dile al pueblo que marchen, que sigan avanzando. La obra del Señor tiene que continuar. Por eso te decía, ¿qué curso te quedaste? Hay que seguir avanzando, hermanos. Dios quiere usarte. Ahora, no todos van a ser líderes de grupo familiar, pero alguien tiene que evangelizar. Alguien quien tiene que establecer, tiene que levantar empresarios que sean cabeza y no cola, empresarios honrados, empresarios honestos. Alguien quien tiene que venir y hacer las ofrendas para que la obra de Dios siga avanzando, hermanos. Somos un cuerpo, no se desenfoque. Siguiente punto. Dice que Ana recordó su postura, el derramar su corazón y el clamar a Dios hizo que Ana recordara su postura y quién era. Y aquí dice en este versículo, dice, cuando dice ella, y ella dijo en el versículo 18, halle tu sierva, diga conmigo, sierva, gracia delante de tus ojos. Ana recordó su postura y quién era, y era sierva. No se te olvide que somos siervos. Te voy a decir por qué. Una de las situaciones que cuando hay una inconformidad en el corazón, cuando hay un anhelo no cumplido, cuando hay algo que no hemos recibido y empezamos a orar y eso trae un tiempo de espera, lo primero que empezamos a perder es nuestra postura y dejamos de ser siervos y empezamos a convertirnos en exigentes de Dios. Empezamos a casi auditar a Dios. ¿Y por qué no has hecho? ¿Y por qué no has respondido? ¿Y por qué a aquel sí ya le diste y a mí no? Y empezamos a tener una actitud soberbia, una actitud orgullosa delante de Dios que para nada nos ayuda y nos hace que nos extraviemos. Porque ya de repente nuestra oración ya es casi como un reclamo, como una exigencia. ¿Y por qué no has contestado mi oración? ¿Y por qué ya pasó tanto tiempo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero dice que cuando ella se postró, cuando por eso es tan importante, te decía, derramarte delante del altar, humillarte delante de Dios, sacar todo tu dolor, sacar toda tu amargura del alma, todo eso. ¿Por qué? Porque eso nos desubica. Y aquí Ana, como dijéramos, se ubicó y entendió su postura, que era sierva. Era sierva. Dile al que está a tu lado, ubícate. Dios es Dios. ¿Sí? Dios es Dios. Y dice que cuando recordó cuál era su postura, por consecuencia adoró. Hemos estudiado ahorita mucho estas semanas de adoración. Y déjame decirte que cuando adoró, empezó a recordar cuál era su prioridad. Y déjame decirte, porque dice el versículo 19, dice, y levantándose ¿de qué? O sea, primera hora del día, lo primero que hizo, dice, y levantándose de mañana, adoraron a Jehová. Adoraron delante de Jehová. Dice, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y viene la respuesta de Dios. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Quisieras que se escribiera y que dijeran, y Jehová se acordó de Francisco, y Jehová se acordó de Ricardo, y Jehová se acordó de Chava, y se acordó y hizo el favor, lo que le había clamado lo respondió. Pero empezó después de que ubicó su lugar, adoró, y entonces Dios contestó. Y ese es nuestro lugar, la adoración. Porque déjame decirte que
Cuando hay adoración, en la adoración hallamos confianza. Cuando el pueblo adora, empieza a encontrar libertad. Cuando el pueblo empieza a adorar, empiezan a romperse las cadenas. Cuando el pueblo empieza a adorar a su Dios, cuando empieza a ser tu prioridad la adoración, empiezan a suceder las cosas más grandes que te puedas imaginar, hermano. Porque es ahí en la adoración, si Dios va a retardar la promesa, ahí es donde te está dando la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, para que tú seas paciente, para que tú esperes con calma, con gozo, para que tú esperes en fe y que veas el horizonte y digas: un día el Señor va a responder mi oración, un día el Señor va a traer a mi familia, un día el Señor me va a sacar de este trabajo y voy a poder servirle de tiempo completo. Un día lo vas a hacer, porque en la adoración dice que ahí en su presencia hay plenitud de gozo. Ahí es donde nuestra situación humana, carnal, se apacigua. Ahí es donde nuestra carne mengua y donde esos dardos que nos están diciendo y no han hecho nada, y ya pasó un mes y ya pasó un año y no sucede nada, ahí es donde esos dardos cesan. Ahí es donde esas ideas no prosperan. Pero es ahí, hermano, en la adoración, en la intimidad, cuando derramaste ya tu corazón, cuando ya le dijiste a Dios tu petición, cuando ya lloraste, ya te dolió, ya derramaste lágrimas, ya te quedaste sin voz. Ahí después donde ya te derrotaste, donde ya te humillaste, entonces viene el consuelo del Señor. Por eso te decía, ese espíritu de esterilidad se tiene que ir de tu vida, hermano. Esa situación de derrota tiene que cambiar. Esa queja de tu corazón, porque a veces ni siquiera se convierte en palabras, pero ¿cuántos saben que Dios pesa los corazones? Siguiente punto. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu necesidad? Samuel representa la respuesta de Dios a la iglesia, al pueblo. Y la respuesta, dice la palabra profética más segura, pues aquí la tenemos, la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu necesidad? Acerca de lo que estás pidiendo. Yo te lo recomiendo. Busca versículos que alienten tu fe específicamente en ese problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tu problema es familiar, ¿qué dice Dios acerca de las promesas para ti, para tu casa? Si tu problema son los hijos, ¿qué dice la Escritura acerca de los hijos? Si es el ministerio, ¿qué dice Dios que va a hacer contigo? ¿Dice que te va a dejar solo, que lo intentes? ¿O dice que Él estará contigo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Y es que la palabra de Dios es la que nos va a dar la respuesta, hermanos. Dice Segunda de Timoteo 2:15. Dice Pablo al apóstol Timoteo, dice: procura con diligencia. Repite conmigo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Por esto decía, la iglesia tenemos que hacer declaraciones proféticas acerca de tu comunidad, acerca de tu familia, acerca de tu vida espiritual. Si hay un pecado que no te ha dejado en paz, tú debes de hacer declaraciones proféticas, empezar a decir que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo sé que tú estás trabajando conmigo, pero ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura, y este viejo hombre tiene que cesar, este carácter, esta ira tiene que cesar.